Bueno, en el caso del petróleo, el petróleo viene a ser una sustancia, no una sustancia, sino una mezcla, en realidad. Esto hay que tener bastante cuidado. El petróleo no es un cuerpo puro, no es una sustancia pura, sino el petróleo viene a ser un cuerpo o un material que resulta ser una mezcla bastante compleja, principalmente de hidrocarburos, que se encuentran en fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. En la Universidad Nacional de Ingeniería está la Facultad de Petróleo, Petroquímica y Gas Natural. Petróleo, gas natural y petroquímica, ¿no? Esta fue mi facultad durante muchos años, ¿no? Tiene la apariencia de ser una comisaría, pero no es una comisaría, fue mi facultad en algún momento, ya esta facultad ha sido modernizada, ¿no? Y sí, Enrique, aparece comisaría, pero ahí estudié. Ahora tengo entendido que esta facultad más bien se va a convertir en un museo de petróleo y era muy pequeñita, éramos muy limitados, pero como en UNI todo es limitado, bien, los mejores recuerdos de esta facultad. Aquí es donde, bueno, toda tu vida empieza a girar en torno a esta sustancia que es el petróleo, ¿no? Y bueno, el petróleo, como les mencionaba, viene a ser un cuerpo o un material, ¿no? Que tiene una mezcla muy amplia de sólidos, líquidos y gases. Está el gas natural, están los líquidos que forman parte de las gasolinas cuando están procesadas, o los sólidos que forman la parte de las breas, los asfaltos, ¿no? El petróleo se puede obtener del suelo, el petróleo se puede obtener del mar, y luego el proceso de refinación implica que el petróleo, una vez que se encuentra obtenido, típicamente se refina o se le hace procesos físico-químicos para que se puedan producir principalmente combustibles. El combustible clásico que se genera es la gasolina, así que lo que se busca en el petróleo es tener la máxima cantidad o el rendimiento de gasolina, ¿ya? Para aquellos que no conocen la carrera, petróleo y petroquímica no es lo mismo. La carrera de petróleo y gas natural es el proceso o es la carrera en la cual se explora o en la cual se detalla principalmente el proceso de obtener el crudo, obtener el petróleo hasta entregarlo a la refinería, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco. Mientras que la petroquímica ya implica los procesos de refinación de petróleo, en la refinería propiamente dicho, o darle valor agregado al petróleo para convertirlo en nuevas sustancias. Por ejemplo, puedes convertir el petróleo, los derivados del petróleo en polímeros, o puedes obtener de repente fertilizantes, ¿no? A partir de todo lo que es esta amplitud que es la petroquímica, ¿ya? Ahora, ¿cómo va esto del petróleo? ¿Ya? Existen teorías acerca del origen del petróleo. ¿No? Está la teoría orgánica, la teoría inorgánica, incluso la teoría cósmica que dice que el petróleo no es de este planeta, sino que llegó de algún otro lugar del universo, la teoría inorgánica que se formó de manera inorgánica, ¿no? Por reacciones químicas en el interior del suelo, ¿no? Pero la más aceptada es la teoría orgánica, que establece de que el petróleo es el resultado de la descomposición orgánica bajo condiciones de presión, temperatura adecuada y durante un proceso que dura millones de millones o que ha durado millones de años. Normalmente el petróleo nosotros lo vamos a encontrar muy abajo en el subsuelo, ¿ya? Y se hacen diferentes procedimientos para tratar de ubicar la posición más exacta de donde tú puedes encontrar al petróleo. Una vez que sacas al petróleo del subsuelo, lo llevas a depósitos, le llaman acá, pero en realidad son tanques, en donde hay una separación de líquidos y gases. El petróleo sale con todo, o sea, no solamente sale petróleo, sale lodo, sale toda una mezcla muy compleja. Entonces, el primer proceso de separación es colocarlo en tanques por densidad, ¿no? Lo que va a ocurrir es que las partes más densas van a ir abajo y las partes menos densas van a ir arriba. Incluso si hay agua dentro del reservorio, por densidad vas a tener petróleo, vas a tener agua y los gases por encima. Entonces los gases sufren una separación
los líquidos tienen otra separación y el agua también se separa. Actualmente el agua, que se llama agua de producción, se reinyecta a pozos que han sido abandonados en el proceso justamente que recibe el nombre de reinyección. Una vez que se ha separado el petróleo, ¿no? Todo el petróleo de diferentes pozos que se han perforado pasa a un lugar donde se centra, que se llaman baterías de producción, y luego de estas baterías ya es transportado a través de ductos hacia su punto final, en donde se va a procesar, se va a refinar para producir principalmente gasolinas. En el caso de una refinería, uno de los productos principales es la gasolina, pero hay muchos más productos como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, vemos en el caso del petróleo, el petróleo parte o tiene tres puntos muy importantes, el upstream, el midstream y el downstream, ¿no? En el caso del upstream, tú lo que haces es explorar y producir, ¿ya? La parte de exploración, como su nombre lo dice, vas y verificas dónde podrían ser los mejores lugares donde puedes encontrar petróleo, ya sea en el suelo o ya sea en el mar. Son muchos estudios, muchas investigaciones y mucho dinero de por medio y también bastante riesgo de por medio, porque la única manera de poder saber si hay petróleo en algún lugar es perforando el suelo. Y este es un proceso que, además de demorar años en los estudios, es un proceso que es muy riesgoso, porque si no encuentras petróleo, simplemente tienes que cerrar el pozo y salir a buscar a otro lado. Por lo general, de 20 perforaciones, a lo mucho 1 o 2 son exitosas cuando haces en la etapa exploratoria. Entonces, en esta etapa exploratoria es una etapa muy riesgosa, pero una vez que encuentras el crudo o el petróleo, ya empiezas a producir. Luego de producirlo, lo transporta, ya sea vía marítima o ya sea vía terrestre a través de ductos. Una vez que el petróleo llegó hacia su punto final, que es la refinería, aquí ocurre, como su nombre lo dice, el proceso de refinación. Con la refinación tú tienes productos finales que luego van a ser vendidos, principalmente combustible, gasolina, diésel, lubricantes, aceites, grasas, o vas a obtener de repente gases, ¿no? Como el gas metano o de repente propano-butano, para quienes siguen utilizando como yo en su cocina el balón de gas. ¿Ya? Entonces, esto es en principio todo el panorama de lo que es el petróleo. ¿Ya? En la primera parte de la industria del petróleo es explorar, o sea, ir a buscar dónde podría encontrar el petróleo. Y para esto haces tú diferentes estudios. Uno de los primeros estudios es el llamado la sísmica, ¿no? Esto es llamado sísmica, ¿por qué? Porque se utiliza ondas sísmicas para tratar de encontrar el perfil del suelo. Tú puedes utilizar de repente algunos detonadores, ¿no? O puedes utilizar actualmente camiones que provocan vibraciones en el suelo. Entonces, si tú utilizas algunos detonadores que los colocas en el suelo y lo haces explotar, ellos van a generar ondas sísmicas. Y estas ondas sísmicas van a ir rebotando. Tú vas a colocar también en el suelo unos aparatos que reciben el nombre de geófonos. Y estos geófonos van a recibir esa onda y van a generar un perfil del suelo. Entonces te van a decir, oye, mira, en el perfil del suelo que tú tienes acá, de este lado vas a encontrar roca dura, de este lado vas a encontrar roca blanda, de este lado vas a encontrar arena. Es un trabajo principalmente de los geólogos o del ingeniero de petróleo. Y una vez que tú tienes el perfil del suelo, vas buscando zonas en donde podría estar alojado el petróleo. Y una vez que encuentras esa zona donde podría estar alojado el petróleo, dices, oye, mira, ahí posiblemente hay petróleo, entonces ahí podríamos perforar. Sin embargo, esta sísmica no es una sísmica que se da en un pequeñísimo espacio, sino se da a través de kilómetros para tratar de cubrir la mayor extensión posible y poder verificar cuáles son los mejores lugares en donde podrías encontrar el petróleo, ¿ya? La única forma de poder saber si hay petróleo o no, como te dije, es perforando. Si no perforas, no vas a saber si hay petróleo o no hay petróleo. Y hay dos tipos de perforación, la perforación exploratoria y la perforación confirmatoria, ya sea en el suelo o ya sea en el mar. La perforación exploratoria significa, oye, voy a explorar a ver si verdaderamente hay petróleo o no hay petróleo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Colocas tus torres de perforación y colocas barrenos y los barrenos van ingresando
en el subsuelo, van perforando. Y esta perforación hace que llegues hacia tu punto objetivo, que típicamente viene a ser la zona en donde se aloja el petróleo. La zona donde se aloja el petróleo típicamente va a estar cubierta de una roca impermeable, que se conoce con el nombre de roca madre. Y esta roca madre mantiene capturado al petróleo y basta nada más que tú le hagas un pequeño orificio para que el petróleo trate de salir hacia la superficie debido a la gran presión que tú vas a encontrar en el interior. Existen dos tipos de petróleo que tú puedes encontrar: petróleo asociado y petróleo no asociado. Si es petróleo asociado, significa que además de petróleo hay gas, como gas natural, ¿no? Típicamente es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar una mezcla de petróleo con gas. Pero si el petróleo es un petróleo no asociado, que es muy poco común, vas a encontrar únicamente petróleo. Si tú, por ejemplo, agitas una botella y abres la tapa, entonces el líquido va a salir porque el gas quiere salir, ¿no? Entonces no es que el líquido sale porque quiere salir, ¿no? Sino el gas sale y arrastra consigo al líquido. Lo mismo ocurre acá. Las presiones que tú vas a encontrar en el subsuelo van a ser muy, muy altas. Entonces, si tú generas un orificio y el gas quiere salir, va a arrastrar consigo al petróleo. Entonces, antiguamente no se tenía cuidado con el medio ambiente y era una gran alegría ver que salga el petróleo y empiece a derramarse y a manchar por todos lados. Tú vas a ver videos antiguos en donde los pozos petroleros, más bien lo que se hacía para celebrar el haber descubierto el petróleo es dejar de que este salga y manche todos los alrededores. En la actualidad no, eso está prohibido porque el petróleo es el extremo contaminante para el suelo. Entonces, lo que se hace es tener bastante cuidado para cuando el petróleo viene y para tener mucho más cuidado porque hay una gran presión en el interior del pozo, ¿ya? Entonces, la perforación puede ser en el suelo o puede ser perforación marina. Y como te había dicho, hay dos tipos de perforación: la perforación exploratoria y la confirmatoria. Exploratoria significa voy a verificar si hay petróleo, ¿ya? Y la confirmatoria es, ya sé que hay petróleo ahí porque ya hice una perforación previamente. Ahora lo que quiero saber es cuál va a ser el área del yacimiento. Entonces colocas pocitos, ¿ya? O, claro, pozos para perforar en diferentes lugares para poder delimitar el área donde se encuentra el yacimiento y así poder no solamente perforar un pocito o producir en un pocito, sino producir en muchos pozos. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Talara, si solamente el recorrido nada más por Piura te hace ver muchísimos pozos petroleros y eso es porque Talara es una zona típicamente productora de hidrocarburos, ¿ya? Ahora, como te decía, el petróleo tú lo vas a encontrar atrapado en lo que se conoce con el nombre de una roca madre. ¿Qué es lo que hace la sísmica? La sísmica crea ondas, como su nombre lo dice, ondas sísmicas que empiezan a viajar, rebotan, viajan, rebotan, viajan, rebotan y son capturadas por un geófono. El geófono lo que te va a decir o va a permitirte generar el perfil del suelo. Y si tú encuentras una estructura de este tipo, ¿no? Una estructura en donde puede haber una roca impermeable y el crudo atrapado, es donde tú decides hacer la perforación, como por ejemplo en este caso. Perforaste, se obtiene el petróleo y el petróleo luego es enviado a unos separadores, en donde te dije originalmente lo que se hace es separar la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Originalmente, debido a la gran presión que existe en el interior del pozo, el petróleo sale por la misma presión, pero llega un momento en que la presión se reduce. Entonces, cuando la presión se reduce, tú tienes que tratar de forzar de que el petróleo que está dentro pueda salir. Y para poder forzar eso, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es empiezas a inyectar aire. Esto es lo que tú has visto, que le llaman allí en Talara los caballitos, una forma de caballito muy simpática, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que va haciendo es generar presión en el interior, ¿no? Y al generar presión en el interior, permite de que el crudo pueda subir y puedas seguir produciendo crudo. Sin embargo, llega un momento en que no se hace económico seguir metiendo presión y a lo mucho lo que tú puedes recuperar en el mejor de los casos de un pozo petrolero es el 30%. La mayor parte del petróleo se queda todavía ahí atrapado. Entonces, el petróleo hay muchísimo. El tema es que no resulta económico sacarlo del interior del subsuelo. Por eso se buscan otros pozos en donde por la misma presión del pozo pueda salir el crudo hacia la superficie,
¿ya? Dentro de la carrera de petróleo y petroquímica aprendes muchas cosas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es que tienes una perforación convencional o puedes tener una perforación direccionada. Si es que tú tienes estos pozos que son direccionados, lo que ocurre es que por ahí no resulta fácil poder perforar acá. Entonces, ¿qué es lo que haces? Perforas de este lado y luego vas haciendo un giro o un movimiento para poder llegar hacia tu formación objetivo. ¿Ya? Todo esto es la parte de la perforación. ¿Ya? Ahora, una vez que encontraste el petróleo, obviamente lo que te conviene o lo que quieres ahora es almacenarlo, ¿no? Y a esta etapa se le conoce con el nombre de producción. O sea, ya encontraste el crudo, ahora produce. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces? Sale el crudo, lo almacenas, lo separas, ¿no? Y al separarlo, lo único que te interesa son dos cosas, la parte gaseosa y la parte líquida. La parte líquida viaja hacia la refinería para convertirlo en diferentes tipos de combustibles y la parte gaseosa más que todo pasa por un proceso de separación. También pasa en la refinería para que esta parte gaseosa sea purificada sobre todo de sustancias ácidas. Típicamente el petróleo, dependiendo de dónde lo encuentres, va a tener diferentes composiciones y muchos de ellos tienen bastante azufre. Por esa razón, muchos yacimientos de crudo o muchas formas del crudo tienen olor a huevo podrido por el típico olor del azufre. ¿Ya? Un petróleo que tiene mucho crudo no es bueno. No, perdón, tiene mucho azufre no es bueno. Estos son típicos de los petróleos de Venezuela o típicos de los petróleos de México, en donde hay mucho azufre en el interior y lo que se tiene que hacer es un tratamiento para retirar ese azufre y volverlo menos contaminante al petróleo. ¿Ya? El siguiente paso, después de haber producido o poder almacenar el petróleo, es ir hacia la refinación. En la refinación del petróleo, como su nombre lo dice, ocurre en una refinería. Nosotros tenemos, por ejemplo, la refinería de Talara, que actualmente ya se desactivó porque ha empezado a activarse la nueva refinería de Talara, una refinería que va a producir mejor petróleo, mejores combustibles de mejor calidad, con menor contenido de azufre, más amigables con el medio ambiente. Y tenemos aquí en Lima, por ejemplo, la refinería de La Pampilla, ¿no? Esta refinería de La Pampilla también produce combustible. Y así, localizados en diferentes lugares de Perú, vamos a tener diferentes refinerías. Sin embargo, no todas tienen la misma capacidad ni todas tienen los mismos procesos. ¿Ya? Lo que casi siempre es típico en las refinerías son los procesos de destilación primaria, destilación al vacío y alguna unidad de cracking o craqueo. La destilación primaria y la destilación al vacío son procesos físicos. ¿Ya? El craqueo térmico, catalítico o reformado son procesos químicos. ¿Ya? En la destilación primaria, lo que ocurre es que el petróleo, que ha sido tratado para poder ingresar a la torre de destilación, ingresa aquí a la torre y esta torre funciona como si fuera una tetera gigante. Tú calientas esta torre de destilación y los productos más ligeros salen por la parte alta y los productos más pesados salen por la parte baja. Y esto trabaja a la presión de una atmósfera. Es como una tetera enorme. ¿Ya? Entonces, calientas y al calentar por la parte alta va a salir el gas, luego va a salir la gasolina, el querosene, el diésel, el lubricante y en la parte de abajo va a salir aquello que originalmente le podemos llamar residual. Sin embargo, es una parte muy rica de sustancias que todavía podrían ser aprovechadas, pero que no pueden ser aprovechadas o que no pueden ser destiladas a presión atmosférica. Entonces, ¿qué hace? Lo llevan a otra unidad similar a esta, pero la destilación ya no ocurre a presión atmosférica, sino ocurre a presión menor de una atmósfera. Entonces se llama destilación al vacío. Entonces, en la destilación al vacío, vuelves a recuperar algunos de estos productos, gasolina, querosene, diésel, ¿no? Pero son productos de la destilación al vacío y los mezclas con los productos de la destilación primaria, ¿ya? Entonces, tienes esas dos unidades, la unidad de destilación primaria y la unidad de destilación al vacío. Luego, cuando tú quieres recuperar o quieres producir mayor cantidad de gasolina, porque una de las claves de la refinería es producir gasolina, puedes utilizar
el cracking térmico o el cracking catalítico. La palabra cracking o craqueo está relacionada con ruptura, crack, romper, ¿no? Cracking térmico es ruptura utilizando la temperatura y cracking catalítico es ruptura usando un catalizador. Cada uno tiene sus pros y tiene sus contras, ¿ya? En el caso del cracking térmico es una ruptura de cadenas de hidrocarburos para llevarlos al rango de las gasolinas. Las gasolinas típicamente se encuentran hidrocarburos que están entre 5 y 12 átomos de carbono, entre 5 y 12 átomos de carbono. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, tienes una cadena de alcanos muy grande, que por ejemplo es de 18 carbonos, ¿no? Por craqueo, tú puedes romper esa cadena de 18 en 3 alcanos de 6. Entonces, el alcano de 6 ya entra dentro del rango de la gasolina, entonces incrementas la producción, ¿ya? Entonces, el de 18 no me sirve, ¿ya? Pero sí me sirve el 3 de 6. O de repente me puede salir del 18, uno de 9 y uno de 9. 9 me da 18. O me puede salir uno de 10 y me puede salir otro de 8, ¿no? Entonces, lo que vas haciendo es generar alcanos o hidrocarburos que se encuentren dentro del rango de la gasolina y mejorar el rendimiento. Esto es por efecto de la temperatura. Lo malo del craqueo térmico es que, como es térmico, requiere adición de calor, y la adición de calor no hay otra forma que sea a través de quemar combustibles. Entonces el consumo de energía es mucho mayor todavía. El cracking catalítico puede ayudar a que esto se corrija, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizas catalizadores para cumplir con la misma función. ¿Esto qué quiere decir? También vas rompiendo las cadenas de hidrocarburos para meterlas dentro del rango de la gasolina, pero utilizando catalizadores. Entonces, si es bueno, ¿por qué no se utiliza únicamente esto? Porque el tema es de que el catalizador, si bien es cierto, en el papel debe ser eterno, no pasa eso. Tienes un costo para el catalizador. Muchas veces se puede envenenar si el tipo de hidrocarburos no es el correcto, ¿no? Tienes que reponer continuamente el catalizador. Y otro punto todavía más importante es que muchas veces el catalizador puede terminar envenenando la gasolina, porque son metales pesados los que trabajan para poder producir el rompimiento de las cadenas de hidrocarburos. Entonces, cada uno tiene su pro y cada uno tiene su contra. En el caso del reformado o reforming, como se le llama, lo que ocurre es que tú las cadenas lineales de hidrocarburos las conviertes en cadenas cíclicas. Las cadenas cíclicas de hidrocarburos, sobre todo las aromáticas, tienen mejores octanaje. Entonces, un octanaje, por ejemplo, para el caso del benceno, el benceno tiene un octanaje de 120, pero la gasolina es de mejor calidad. ¿A qué te refieres? ¿De qué? ¿De craqueo? ¿A esa gasolina te refieres, Enrique? Sí, claro, obviamente, sí. La gasolina de destilación primaria y de destilación al vacío son gasolinas muy pobres, tienen un octanaje muy, muy pobre. Entonces tú, para mejorar el octanaje de la gasolina, para mejorar su calidad, lo que haces es el craqueo térmico, el craqueo catalítico e incluso el reformado, ¿no? Hay muchas refinerías que tienen la unidad de reformado o de isomerización, porque las gasolinas, cuanto más ramificadas tengas, son mejores, y las gasolinas, cuanto más cadenas cíclicas tengan, mejores. Entonces tú vas haciendo los cambios para que mejore el octanaje de la gasolina. La gasolina de destilación primaria, olvídate, no tiene prácticamente nada de calidad. Tienes que ir mejorando la calidad de ellas, ¿ya? Entonces, los diferentes productos que puedes obtener los tenemos acá, ¿no? Y obviamente ya hemos discutido de ellos, pero un punto muy importante es entender, porque de esto sí te van a preguntar mucho, es cómo medimos nosotros la calidad de la gasolina. La gasolina es una mezcla de alcanos o de hidrocarburos que tienen entre 5 y 12 átomos de carbono. Pero para yo medir la calidad de una gasolina, yo hago una comparación de una gasolina con respecto a dos parámetros de referencia. ¿Quiénes son mis dos parámetros de referencia? El N-heptano, a quien se le ha asignado un índice de octano igual a 0, y el isooctano, a quien se le ha dado un índice de octano igual a 100. Entonces, si yo tengo una gasolina, ¿ya?, de refinería, y me dicen, oye, yo quiero saber si esta gasolina es una gasolina de 95 octanos. Ay, yo no sé si esa gasolina es de 95 octanos. Voy a compararla. ¿Cómo la comparo? Hago una mezcla en el laboratorio, ¿ya?, que tenga
5% de N-octano y 95% de isooctano. Y si el comportamiento de la gasolina que tú me has traído es similar al comportamiento de esta gasolina patrón, ¿ya? Entonces sí, tu gasolina es de 95 octanos. Es más, es una gasolina que puede tener por ahí 96 o puede tener 94. Entonces te dicen dentro de qué octanaje tú podrías considerarlo. Actualmente en Perú nosotros tenemos muchas gasolinas y ese es todo un problema. Tenemos gasolina de 84, gasolina de 90, gasolina de 95, gasolina de 97. Tenemos como mínimo 4 gasolinas y por ahí, si mal no recuerdo, creo que hay una gasolina de 98 octanos. Hay un proyecto para que esas gasolinas únicamente se conviertan en 2. Si mal no recuerdo, creo que va a ser una gasolina de 90 y otra de 97. ¿Únicamente para qué? Para evitar de que haya tantos problemas en la cadena de distribución. Pero ya, este es otro rollo que lo podemos discutir en otro momento, ¿ya? ¿Qué es lo que te mide el octanaje? Lo que te mide el octanaje es el poder antidetonante. Ten mucho cuidado. El octanaje no te mide el poder detonante, sino el poder antidetonante. ¿Qué significa poder antidetonante? Que la gasolina detone cuando tenga que detonar, ¿ya? Si tú tienes una gasolina de 84, tiene bajo poder antidetonante. Si tú tienes una gasolina de 97, tiene alto poder antidetonante. ¿Qué significa esto? Mira, si tú analizas cómo funciona un motor de gasolina, pasa lo siguiente. La gasolina entra por acá, ¿ya? Mira, entra aquí al pistón. Una vez que entra el pistón, ¿qué es lo que hace el pistón? El pistón empieza a subir, ¿ya? Y produce una compresión de la gasolina gaseosa que ha entrado acá, ¿ya? Luego de esta compresión, la bujía genera una chispa. Y al generar una chispa, esto ¡pum!, rebota. O no necesariamente está la bujía, simplemente la gasolina, por efecto de la presión, ¡pum!, explota. Y al explotar, ¿no? Al explotar, lo que va a ocurrir es, va a producir movimiento mecánico, va a expandir este pistón, ¿no? Y los gases de combustión van a salir. Che, ese es el proceso. Entonces, tu auto gasolinero, ¿ya? Tu auto gasolinero ha sido diseñado para que tú le metas gasolina de 97 octanos, ¿ya? Entonces, este pistón suba todo lo que pueda, comprima todo lo que pueda. Obviamente, cuanto más sube el pistón, mejor, porque cuando se da la explosión, se da un movimiento mucho mayor. Entonces, hay un mejor rendimiento, mejor calidad del proceso de explosión. Pero, ¿qué ocurre si a ti te dicen, oye, tu auto es de 97 y tú le metes gasolina de 84? ¿Ah? Imagínate, lo maltratas, lo dañas a tu automóvil. Nunca hagas eso. Le metes gasolina de 84 y ¿qué es lo que va a pasar? No es que la gasolina de 84 sea mala, sino que la gasolina de 84 está diseñada para un motor de 84 octanos. Si tú le metes gasolina de 84 a algo que funciona con 97 octanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir de que tú empiezas a subir aquí el pistón, genera la presión y antes de que llegue al punto, ¡pum!, explota. Entonces tu auto empieza a fallar, empieza a dañarse y cuando lo llevas al mecánico, el mecánico lo único que va a hacer, créeme, va a acelerar tu automóvil para consumirse toda la gasolina que tiene adentro y va a recontramaltratar el motor. Así que si es que tu auto funciona con 84, pone 84. Si funciona con 97, pone los 97. Si funciona con 95, pone 95. Actualmente la normativa peruana te pide de que las gasolinas estén mezcladas con alcohol. Ya no le llamamos gasolina, sino le llamamos gasoles, ¿no? ¿Por qué? Porque para supuestamente evitar problemas de contaminación, ¿no?, se promueve utilizar gasolina con alcohol, los gasoles, para poder mejorar la combustión y evitar un poco de contaminación. Profe, ¿pasa algo si las combino? En teoría no debería pasar, ¿ya? Y es más bien lo que ocurre en la refinería, ¿no? Como te decía, en la refinería, si tú tienes una gasolina de baja calidad, la combinas con una gasolina de alta calidad, pero a la larga, ¿ya? A la larga lo que te va a mandar es el octanaje final que tiene la gasolina. O sea, tú puedes combinar una gasolina de 95 con una gasolina de 97 o una de 84 con una de 97 y ¿qué va a ocurrir? Vas a obtener una nueva gasolina con otro octanaje diferente. Puede ser de repente que tu gasolina ya no sea de 84 ni sea de 97 octanos, sino que de acuerdo a su capacidad de detonación sea una gasolina, ponte, de 90 o 92, 93, ¿no? O sea, está dentro de un rango. Pero lo que sí, por ejemplo, si el auto funciona con 84 octanos, preferible métele 84, y si funciona con 97, métele 97. Por ejemplo, los mototaxis
funcionan con 84. Los Volkswagen antiguos funcionaban también con 84 octanos. Los automóviles modernos funcionan con gasolina de 95, 97 octanos, ¿no? Entonces, igual de todas maneras, preferible trabajar con lo que se te da, ¿no? Ahora, nosotros tenemos en Perú el oleoducto norperuano. Yo sé que ustedes han escuchado de esto bastante y si no lo han escuchado lo empezarás a escuchar posiblemente, porque hay muchos problemas de ruptura del oleoducto norperuano. Hay muchas cosas en el medio que no voy a comentarlas porque no es parte de lo que queremos, del objetivo del curso. Pero sería bueno que ustedes lean acerca del oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano en estos momentos ya está funcionando, pero estuvo parado durante mucho tiempo. Esto tiene muchísimos años de construcción y lo que hace es transportar el crudo que está en la selva peruana hacia Piura, hacia Talara, donde hace la refinería, ¿no? Parte de San José de Saramuro y llega hasta Bayóvar, en Talara. Entonces, aquí es donde llega la refinería y ya se puede empezar a hacer el proceso de refinación. Sin embargo, ha habido muchos atentados contra este oleoducto norperuano y los atentados han provocado derrames. Y estos derrames han empezado a dañar los ríos de la selva. Hay mucho en el interior, así que no prejuzgues antes de leer. Lo ideal sería que leas y veas que hay tanto responsabilidad de las personas que viven en la selva como del pobre mantenimiento que se le ha hecho al oleoducto en todos estos años, ¿ya? Pero te invito a que leas para que te puedas enterar cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces es un ducto bastante grande, ¿ya? Este es uno de los tramos del oleoducto, ¿ya? Tiene unidades o estaciones de bombeo en donde se bombea el crudo desde la selva hacia Talara. Y gracias a eso es que nos encontramos abastecidos de hidrocarburos, ¿ya? No, nuestra otra fuente de hidrocarburos es el gas de Camisea, ¿no? Que obviamente se encuentra en Camisea, en Cusco, ¿no? Y también se ha hecho un ducto para que llegue a la planta de Menchorita, ¿no? Y acá lo que se hace es el gas de Camisea luego empezar a transportarlo a diferentes lugares. Debería transportarse a través de ductos, ¿ya? Pero muchas veces lo que se hace es transportarse a través de camiones, ¿no? En los camiones los inyectas con gas líquido, lo llevas a su forma líquida y luego cuando el camión o la cisterna llega a un lugar, a una planta, lo descomprime, lo entrega y nuevamente se regasifica, o sea, se vuelve gas y luego aparece en las áreas de distribución, así como nosotros disfrutamos de nuestro gas. Actualmente hay muchos proyectos para que el gas se masifique en el norte del Perú, ¿no? El proyecto de masificación del gas y también en el centro del Perú para poder utilizarlo, ¿no? Y obviamente en reservas tenemos en el lote 88 y en el lote 57. Tenemos bastantes reservas de gas natural, solamente que el problema es que no tenemos capacidad de distribución. ¿Ya? Entonces, al no tener capacidad de distribución, estamos hasta cierto punto limitados, ¿no? Sobre todo si es que, por ejemplo, se va a armar un polo industrial en el sur del Perú, que es uno de los proyectos que existe, ¿no? Se arma el polo industrial en el Perú y entonces en el sur del Perú va a necesitar mucho gas para poder funcionar. Y si se consume el gas de Camisea, ¿cómo se queda sin gas todos los que se encuentran del otro lado, que a estas alturas están disfrutando de ese gas natural? Entonces los proyectos van en el sentido de que se produzca más gas, pero también líneas de transporte de este gas, ¿ya? Entonces, esto es con respecto a el petróleo y el gas. Si tienen preguntas, consultas y comentarios, aprovechense porque nos quedan muy pocos minutos. Ya, rapidito, chicos. Dice, la gasolina que se vende en los grifos, ¿ya? Rotulada como de 84 octanos, nos indica que está compuesta por 84 partes de octano y el resto heptano. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? No, falso, ¿ya? Si la gasolina que se vende de 84 octanos es una mezcla formada por 84 partes de octano y el resto octano, no. Es una mezcla de todo, solamente que su capacidad de comportamiento, su capacidad de detonación es similar a una mezcla.
de 84 partes de N-octano y de isooctano y el resto de N-heptano. O sea, no es que solamente estén formados por ambos. Claro, también, pero ojo, esto no es falso porque tenga que ser isooctano, sino es falso porque la gasolina que te venden en los grifos no está formada únicamente por N-heptano e isooctano, sino es una mezcla de hidrocarburos que tienen comportamiento similar a una mezcla de 84 partes de isooctano y 16 partes de N-heptano. Tengan bastante cuidado con eso, ¿ya? ¿Cuál es el rango de la gasolina? Entre 5 y 12 átomos de carbono. Quiere decir entre pentano y el dodecano. La gasolina es una fracción del petróleo que consta de hidrocarburos cuyo número de carbonos está comprendido entre 1 y 5. ¿Qué tú dices? ¿Verdadera o falsa? Rapidito, chicos. ¿Verdadera o falsa? ¿Ah? Esto de acá es falso. La gasolina se encuentra entre 5 y 12 átomos de carbono. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, para este caso, sería falso, falso, verdadero, alternativa a la letra B, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. La refinación del petróleo representa un típico proceso de separación físico-química. ¿Verdadero o falso? Vamos chicos, nos queda poquito tiempo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, es separación físico-química. Físico cuando hablamos de destilación, químico cuando hablamos de craqueo térmico, craqueo catalítico o reformado. El número de octano está definido por el porcentaje en volumen del 2,2,4 trimetil octano, ¿no?, que posee la gasolina. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que el número de octano está definido como el porcentaje en volumen del 2,2,4 trimetil octano que posee la gasolina? No, eso es incorrecto. Por dos razones. Uno, porque no es el 2,2,4 trimetil octano, sino es el 2,2,4 trimetil pentano. Y razón número dos, que acuérdate que la gasolina que te venden a ti no es una mezcla de isoctano y N-heptano, sino es una mezcla de muchos hidrocarburos que tienen un comportamiento similar a una mezcla de N-heptano y de isoctano. Por lo tanto, eso es falso. El gas natural contiene alto porcentaje de hidrocarburos livianos, los que debido a su masa molar y a polaridad se encuentran en fase gaseosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero.